Cuando observamos el vasto, expansivo e imponente cosmos, existen innumerables estrellas allá afuera. Sin embargo, hay una que domina nuestro cielo y nuestras vidas, ardiendo con intensidad y ferocidad en el centro de nuestro sistema solar, el Sol. Es fácil entender por qué, a lo largo de la historia, generaciones enteras de seres humanos se sintieron inspiradas a crear todo tipo de mitos y leyendas para explicar su brillo hipnótico. Hoy, gracias a una tecnología que supera todo lo que nuestros antepasados pudieron imaginar, podemos adentrarnos en los procesos que ocurren dentro y alrededor de esta estrella amarilla, explorándola como nunca antes. A medida que nos sumergimos en su atmósfera feroz, vamos a descubrir fenómenos que, estoy seguro, te parecerán absolutamente fascinantes. La luz que vamos a observar es antigua. Aunque la luz es lo más rápido que conocemos, la imagen del Sol que vemos desde la Tierra tiene aproximadamente 8 minutos y 20 segundos de antigüedad. Esto significa que, en realidad, estamos viendo cómo era el Sol hace unos minutos en el pasado. Pero eso no es todo. Si consideramos el tiempo que tardan los fotones generados en el núcleo del Sol en atravesar cada una de sus capas antes de escapar al espacio, la luz que finalmente llega hasta nosotros puede tener entre 10.000 y 170.000 años de antigüedad. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tal como si comiéramos una fruta comenzando por su cáscara y avanzando hacia el interior, iniciaremos nuestro viaje en la capa más externa de la atmósfera solar, la corona. Al observar la luz más allá del rango visible, la NASA ha logrado revelar detalles que normalmente serían invisibles, pero que son fundamentales para entender la verdadera naturaleza del Sol. Curiosamente, la corona del Sol también puede ser vista a simple vista, pero solo en ocasiones muy raras. Durante un eclipse solar total, cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol por unos instantes, el disco central brillante, conocido como la fotosfera, queda completamente bloqueado, revelando un resplandor exterior espectacular. Aunque esta vista es impresionante por sí sola, la corona sigue sin mostrar ni de cerca el nivel de detalle de lo que es realmente. Pero ahora vamos a descender un poco más. Justo debajo de la corona encontramos fenómenos aún más extremos. A una temperatura de alrededor de 20 millones de Kelvin aparecen intensos puntos brillantes que indican eventos conocidos como llamaradas solares. Estas son explosiones colosales en las que el Sol libera cantidades masivas de radiación electromagnética. Son eventos tan poderosos que pueden afectar directamente a la Tierra. Las llamaradas solares se producen cuando los campos magnéticos del Sol se cruzan, se deforman y se reorganizan de forma repentina. Este comportamiento es resultado de la naturaleza turbulenta del plasma dentro del Sol, de donde se originan estos campos. Y aunque las llamaradas son uno de los fenómenos más impactantes, no son los únicos. Existen también regiones oscuras en la superficie solar conocidas como agujeros coronales. Estas zonas contienen plasma más frío y menos denso, y lo más importante, tienen líneas de campo magnético abiertas. En lugar de formar bucles que regresan a la superficie del Sol, estas líneas se extienden hacia el espacio, atravesando todo el sistema solar. Esto permite que el viento solar escape con mayor facilidad. Y cuando esas partículas viajan hasta la Tierra e impactan con nuestra magnetosfera, ocurre algo simplemente mágico. En los polos de nuestro planeta, el cielo nocturno se ilumina con las auroras, danzando en colores verdes, rojos y violetas. Todo esto gracias a lo que ocurre en estas regiones aparentemente oscuras del Sol. Observar el Sol en luz ultravioleta nos permite ver estos fenómenos con una claridad impresionante. Y lo más increíble es que esto es solo el comienzo. Las capas externas del Sol están llenas de estructuras dinámicas, complejas y en constante cambio, esperando ser descubiertas. Más allá de las llamaradas y los agujeros coronales, el Sol esconde estructuras aún más impresionantes. Entre ellas se encuentran los filamentos solares, también conocidos como prominencias solares. Son gigantescos bucles de plasma que emergen desde la superficie del Sol y se elevan hacia su atmósfera. Estas estructuras son tan enormes que la Tierra, comparada con ellas, parecería apenas un punto insignificante. Pueden extenderse cientos de miles de kilómetros en el espacio. Y lo más sorprendente
es que pueden formarse en tan solo un día, aunque cuando son estables pueden permanecer suspendidas en la corona durante meses. Pero hay un detalle que pocos conocen. En la atmósfera del Sol también llueve. No todo el plasma cargado que es expulsado hacia la corona logra escapar al espacio. Parte de ese material queda atrapado, se enfría y eventualmente cae de nuevo hacia la superficie solar. Este fenómeno es conocido como lluvia coronal. A simple vista parece una lluvia brillante, casi hipnótica. Pero no te dejes engañar. Esa lluvia está a millones de grados de temperatura. Es hermosa, pero absolutamente letal. Sin embargo, no todo regresa suavemente al Sol. Aquí es donde cualquier comparación con la Tierra deja de tener sentido. En nuestro planeta, las nubes no se rompen violentamente para salir disparadas al espacio. Pero en el Sol, sí. Debido a sus intensos y retorcidos campos magnéticos, estas estructuras pueden tensarse como una banda elástica, hasta que finalmente se rompen. Lo que sigue es una de las explosiones más poderosas del sistema solar. Estamos hablando de una eyección de masa coronal. Observa cómo una estructura comienza a formarse lentamente en la superficie del Sol. Y de repente, se rompe. Miles de millones de toneladas de plasma son lanzadas al espacio a velocidades increíbles. Estas eyecciones viajan a través del sistema solar, y si una de ellas impactara directamente la Tierra, incluso con la protección de nuestro campo magnético, podría causar daños graves a satélites, comunicaciones y redes eléctricas. Pero hay algo más que debes saber. Estos fenómenos no ocurren al azar. Están ligados a un ciclo natural del Sol. Un ciclo que dura aproximadamente 11 años, en el que la actividad solar aumenta y disminuye. Durante ciertos periodos estas explosiones y estructuras son mucho más frecuentes. Pero aún hay más por descubrir, porque incluso dentro del espectro invisible, diferentes longitudes de onda pueden revelar historias completamente distintas. Y eso cambia por completo nuestra forma de entender el Sol. Así como la luz visible y la ultravioleta nos muestran cosas distintas al observar un mismo fenómeno, también ocurre algo sorprendente dentro del propio espectro no visible. Usar diferentes longitudes de onda puede cambiar completamente lo que creemos estar viendo. Para demostrarlo, observa estas dos imágenes de la corona solar. Ambas fueron captadas durante el mismo periodo de tiempo, pero utilizando distintas longitudes de onda. La primera imagen, asociada a una temperatura de aproximadamente 600.000 Kelvin, nos muestra lo que se conoce como la corona tranquila. Aquí predominan estructuras suaves, como los bucles coronales, que parecen flotar con relativa calma. Pero la segunda imagen cuenta una historia muy diferente. Capturada a una temperatura cercana a los 2 millones de Kelvin, revela regiones mucho más activas, caóticas y energéticas. Zonas donde el Sol está literalmente en ebullición. El contraste entre ambas imágenes es impactante. Lo que a simple vista podría parecer un fenómeno único, en realidad es una red compleja de procesos interconectados, capas de actividad superpuestas, que solo pueden entenderse cuando cambiamos la forma en que observamos. Y lo más impresionante es que ni siquiera hemos atravesado completamente la atmósfera del Sol. Aún hay más por descubrir. Sigamos descendiendo. Lo que vemos aquí es la región de transición, una capa extremadamente delgada que separa la corona de la cromosfera, la capa más baja de la atmósfera solar. Tiene un grosor aproximado de apenas 100 kilómetros, pero lo que ocurre en este pequeño espacio es absolutamente extremo. En esta región, la temperatura del Sol aumenta de forma drástica. Pasa de unos 8.000 Kelvin a más de 500.000 Kelvin en una distancia increíblemente corta. Para ponerlo en perspectiva, la lava más caliente en la Tierra, como la que encontramos en Hawái, alcanza alrededor de 1170 grados Celsius, es decir, unos 1443 Kelvin. Eso significa que incluso en la parte más baja de esta región solar, ya es casi 6 veces más caliente que la lava terrestre. Y en la parte superior, la temperatura puede ser más de 300 veces mayor. Es un salto térmico que desafía nuestra intuición. Un cambio violento, casi imposible de imaginar, ocurriendo en una capa más delgada que la distancia entre dos ciudades cercanas. Y aún no hemos llegado a la superficie. Si seguimos descendiendo, nos adentramos en la siguiente capa, la cromosfera. Aquí es donde las cosas empiezan a volverse aún más dinámicas, más caóticas, más vivas. Descendiendo aún más en la atmósfera solar, llegamos a la cromosfera, la última capa antes de alcanzar la superficie del Sol.
Esta región, capturada en luz ultravioleta de 170 nanómetros, tiene un grosor aproximado de 1700 kilómetros. Pero lo que realmente la hace fascinante no es su tamaño, son sus movimientos. Al observarla de cerca, aparecen estructuras increíblemente dinámicas conocidas como espículas. Imagina largas hebras de plasma, ondulando como si fueran hierba movida por el viento. Pero esto no es suave ni tranquilo. Estas estructuras son chorros de plasma que se disparan desde la superficie del Sol hacia arriba a velocidades de hasta 100 kilómetros por segundo. Eso es aproximadamente 282 veces la velocidad del sonido, y pueden alcanzar alturas cercanas a los 10.000 kilómetros. Más altas que el Monte Everest. Nacen, crecen y desaparecen. Todo en cuestión de 5 a 10 minutos. Durante mucho tiempo, estas espículas fueron un misterio para la ciencia. Los científicos no lograban entender cómo partículas cargadas magnéticamente podían escapar de los intensos campos magnéticos del Sol en esa región. Parecía simplemente imposible, hasta que en el año 2017 un equipo de investigadores desarrolló un modelo mucho más detallado. Y ahí fue cuando todo cambió. Descubrieron que el secreto no estaba solo en las partículas cargadas, sino en algo que habían ignorado durante mucho tiempo: las partículas neutras. Originalmente, los modelos solares no incluían estas partículas porque se pensaba que no influían en el comportamiento del plasma, pero cuando finalmente fueron consideradas, se reveló algo sorprendente. Las partículas neutras proporcionaban una especie de empuje adicional, una flotabilidad inesperada, que permitía a las partículas cargadas escapar del plasma solar y elevarse, formando estas impresionantes espículas. Un pequeño detalle ignorado durante años terminó resolviendo uno de los enigmas más intrigantes del Sol. Y esto nos deja algo claro. Incluso en un objeto tan estudiado como nuestra estrella, aún hay secretos esperando ser descubiertos. Ahora nos acercamos a algo que durante siglos hemos creído entender, pero que en realidad es mucho más complejo de lo que parece: la superficie del Sol. Descendiendo aún más a través de la atmósfera solar, finalmente llegamos a la fotosfera, lo que comúnmente llamamos la superficie del Sol. Pero aquí hay algo clave que debes entender. El Sol no tiene una superficie sólida. Aunque desde la Tierra parece un disco perfectamente definido, esa apariencia es solo una ilusión creada por la distancia. En realidad, el Sol no es sólido, ni líquido, ni gaseoso. Es plasma, el llamado cuarto estado de la materia, compuesto por átomos ionizados y electrones libres. De hecho, se estima que el plasma constituye aproximadamente el 99.9% de toda la materia del universo. La fotosfera es simplemente la capa más externa que podemos observar directamente. Tiene un grosor de unos 400 kilómetros. No es una frontera rígida, sino una región donde la luz finalmente logra escapar hacia el espacio. Y es justo aquí donde empiezan a aparecer detalles fascinantes. Si observas con atención, notarás algunas zonas oscuras en la superficie. Son las famosas manchas solares. A primera vista parecen frías, pero eso es solo en comparación con su entorno. Siguen siendo increíblemente calientes. Estas manchas se forman en regiones donde los campos magnéticos del Sol son extremadamente intensos. Allí, el calor queda atrapado debajo de la superficie debido a una reducción en el movimiento convectivo. Pero lo más interesante es lo que ocurre cuando conectamos esto con lo que vimos antes. Si comparamos imágenes de estas manchas con observaciones en luz ultravioleta extrema, descubrimos algo revelador. Las manchas solares y las llamaradas solares ocurren en los mismos lugares. No es coincidencia. Es una señal clara de que todo está conectado, que lo que ocurre en la superficie está directamente ligado a las explosiones más violentas del Sol. Pero aún hay más. Si acercamos la imagen todavía más, la fotosfera deja de parecer una superficie uniforme y empieza a mostrar algo completamente inesperado. Una textura viva, dinámica, casi orgánica. Alrededor de las manchas solares aparecen estructuras con bordes irregulares en constante cambio. Parecen grietas en lava enfriándose, pero en realidad son conocidas como gránulos solares. Cada uno de estos bloques mide aproximadamente 1000 kilómetros de ancho y representan la parte visible de enormes corrientes de convección que ocurren bajo la superficie. En el centro de cada gránulo, material extremadamente caliente asciende desde el interior del Sol. Al llegar a la superficie, se expande hacia los lados. Luego, al enfriarse, desciende nuevamente por los bordes oscuros. Y el ciclo se repite una y otra vez.
Es un proceso similar a las corrientes de convección en el manto terrestre, responsables del movimiento de las placas tectónicas. Pero aquí ocurre a una escala y velocidad inimaginables. Cada gránulo tiene una vida de apenas 20 minutos, y dentro de ellos, el plasma puede alcanzar velocidades superiores a 7 kilómetros por segundo. Velocidades supersónicas, que generan ondas en la superficie del Sol como si fueran explosiones sonoras. Y hay un detalle aún más fascinante. Esa apariencia granulada que ves en imágenes completas del Sol no es ruido, no es un error de la cámara, es real. Es la textura viva de una estrella. Y aquí termina nuestro viaje, porque, por ahora, los científicos aún no han encontrado la forma de observar directamente lo que hay más allá de la fotosfera. Todo lo que se encuentra en las capas más profundas del Sol permanece envuelto en misterio. Pero incluso con esa limitación, lo que hemos descubierto ya es extraordinario. Gracias al uso de distintas longitudes de onda de luz, hemos podido revelar un Sol completamente diferente al que vemos a simple vista. Un Sol lleno de actividad, de energía, de estructuras vivas y cambiantes. Hemos visto llamaradas solares explotando con una violencia inimaginable, agujeros coronales expulsando viento solar hacia el espacio, espículas elevándose como lanzas de plasma, manchas solares marcando regiones de poder magnético extremo, y gránulos que transforman la superficie en un océano en constante ebullición. Todo esto siempre ha estado ahí, invisible para nosotros, hasta que aprendimos a mirar de otra forma. Y eso es lo verdaderamente fascinante, porque nos recuerda algo muy importante. El universo no es solo lo que vemos, es todo aquello que aún no somos capaces de percibir. Tal vez, algún día, desarrollemos tecnologías capaces de penetrar aún más profundamente en el Sol, herramientas que hoy ni siquiera podemos imaginar, así como las civilizaciones antiguas jamás pudieron imaginar lo que nosotros somos capaces de hacer ahora. Pero por ahora, el simple hecho de saber que existe tanto por descubrir, que hay fenómenos ocurriendo constantemente más allá de nuestros sentidos, es suficiente para despertar algo dentro de nosotros. Curiosidad, asombro y una profunda emoción por lo desconocido. Porque al final, la gran pregunta sigue abierta. ¿Qué más hay allá afuera, esperando ser encontrado? Y si este viaje al corazón del Sol encendió tu curiosidad, entonces este canal es para ti. Aquí exploramos los misterios más profundos del universo, de una forma visual, impactante y fácil de entender. Así que asegúrate de suscribirte, activar la campanita y formar parte de esta comunidad que busca respuestas más allá de lo visible. Porque el universo apenas comienza a revelarse.